como marco general a propósito de, para que lo tengan presente mientras conversamos en relación con la próxima prueba, con la cátedra de la próxima semana. Y hoy día vamos, como les digo, a finiquitar el tema de tragedia. Ya tragedia, digamos, formas representativas en Grecia, ¿no? Tragedia que va muy de la mano con la comedia. Ya eso es lo que vamos a tratar de abordar hoy y de cerrar hoy. Volviendo a lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿de dónde señalábamos que o cuál era el origen que le dábamos a la tragedia en relación con Grecia? ¿Se recuerdan? La semana pasada dijimos que la tragedia tiene un origen determinado que está vinculado con algo. ¿Cuál es ese origen? ¿Qué está vinculada originalmente a la tragedia? Y tendríamos ya con compartir una experiencia común está bien, pero eso en términos históricos está remitido a qué? Está unido dramático y la tragedia nace del rito. De los rituales, ¿no? La tragedia viene de la idea de ritual o de un rito, y fundamentalmente lo que me interesa de esa noción de ritual es lo que acaba de decir, perdón, ¿cuál es tu nombre? Lo que acaba de decir Valentina, es decir, la idea de que el rito implica el compartir una experiencia común, ¿ya? Esa cuestión es central, es decir, la tragedia en gran medida, uno de los elementos que la define es esta idea, ¿no? Que la tragedia comparte una experiencia común, y en esa experiencia, y esa también, esto es fundamental para toda esta definición, esa experiencia es un tipo de conocimiento. Ese es el elemento central, es decir, la tragedia no es solamente un elemento de entretención, sino que transmite un tipo de conocimiento que no se puede transmitir, sino a través de esa experiencia de compartir ese espacio común o esa experiencia común que se da en la representación, ¿ya? Dicho de una manera muy pedestre, es como cuando ustedes ven una película y no pueden contarle a otro de qué se trataba, sino que le dicen esa famosa frase, no sé, ay, tenéis que verla, ¿no? Y si tenéis que verla, algo tiene que ver muy lejano, no sé cómo, pero con esta misma idea. Es decir, ahí, en esa noción, en esa película o en eso que sea lo que ustedes estén compartiendo, que le dicen al otro que tiene que ver con que hay una experiencia que no puede ser transmitida sino a través de vivir la experiencia misma, ¿ya? Este tipo de conocimientos, más adelante, nosotros les vamos a denominar conocimientos estéticos, ¿ya? Estéticos por un motivo, por un lado histórico, porque corresponden a lo que se ha denominado históricamente estético, pero en este caso, y aquí estamos en Grecia, estético en la medida que tienen que ver con ese carácter sensible experiencial, ¿no? Es decir, una experiencia, en este caso ritual, ¿no es cierto?, una experiencia más general, pero también podríamos pensarlo a través de la experiencia de lo sensible. Dicho sea de paso, sensibilidad en griego, ¿no es cierto?, se dice aístesis, y de ahí viene la palabra estética. Ahí en general se reduce a ahí, ¿no? Estesis, y de ahí viene la palabra estética después, de donde va a salir el nombre de esta disciplina, del cual ustedes van a tener clase más adelante. Pero ¿a qué me refiero con que es un tipo de conocimiento estético o sensible y que quiere decir que tiene que ser vivido para ser conocido? Imagínense ustedes en los aprietos que estarían si quisieran explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo, o cómo es el color verde, o cualquier color. ¿Cómo lo harían? Es fácil, no pueden porque ese tipo de conocimientos implica la necesidad, ¿no es cierto?, de experimentar el conocimiento. Ustedes no pueden saber lo que es el rojo si no han visto nunca el color rojo. Es decir, si no ha pasado por la sensibilidad, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, muy lejanamente, pero por un tipo de experiencia. En este caso, la experiencia de ver el rojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el tipo de conocimiento vinculado con la tragedia, y lo que me interesa es que tengan presente, ¿ya? Es decir, esta idea de que la tragedia no es simplemente una forma de entretención o una forma ritual, así como lo que uno entendería
un elemento lateral dentro de la cultura, sino que la tragedia involucra, ¿no es cierto?, el traspaso, el compartir de un conocimiento. Ahora, ese conocimiento para los griegos, ¿no es cierto?, era fundamentalmente moral. Ese conocimiento que era de este carácter experiencial, tal como yo les decía, pero estaba vinculado con la idea de un conocimiento moral, y ese conocimiento moral, lo decíamos la semana pasada, ¿con qué tenía que ver? ¿Se acuerdan cuando yo les conté la historia del rey Midas? Ya algo tiene que ver con los límites, algo tiene que ver con el exceso, o por lo contrario, si fuera el conocimiento moral sobre el exceso, en buenas cuentas, ese conocimiento moral tiene que ver con, ¿cómo? La moderación, ¿no es cierto? Es decir, el conocimiento que transmite la tragedia es un conocimiento que nos lleva, no es que necesariamente nos diga, mira, la moderación es esto, no lo dice conceptualmente, sino que nos lleva a apreciar la moderación, o dicho de otra manera, como la tragedia funciona en negativo, es decir, no es que nos muestre lo bueno que es la moderación, sino que todo lo contrario, nos muestra lo malo que es el exceso, y por lo tanto, a raíz de esa negatividad, de ver lo malo que es el exceso, genera, ¿no es cierto?, un conocimiento sobre la moderación. Ese es el proceso general de la tragedia, ¿ya? Lo que me interesa, como les digo, que tengan presente, es decir, la tragedia, al igual que el resto de las artes, o de lo que hoy nosotros denominaríamos arte en Grecia, está vinculada con esta utilidad moral o con este conocimiento moral, ¿ya? Cuando nosotros vamos a la escultura, yo les decía la otra vez, ¿no es cierto?, sobre todo en el periodo arcaico y helénico, las esculturas tenían una función moralizadora, ¿no? La representación de ciertos tipos de escena, o la representación de ciertos tipos de cuerpo, estaba vinculado con hacer conocer un tipo de ideal, sobre todo en el caso helénico, ¿no es cierto?, hacer conocer un tipo de ideal y por lo tanto vincularnos con ciertos valores morales, por lo que debería ser, ¿no es cierto?, un héroe. O sobre todo eso se ve en la escultura o en los bajorrelieves, ¿no es cierto?, vinculados a la historia. El Partenón, ¿no es cierto?, ese edificio que veíamos la otra vez, tiene toda una sección en todo lo que se conocen como las metopas, que son como la parte de arriba, antes de que llegue al techo, ¿no es cierto?, están las esculturas de una historia que es la guerra entre la vida y Centauro. Esa guerra tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta lógica moral, ¿no? Es decir, con los héroes lapitas, cómo se enfrentan a los bárbaros centauros, ¿no es cierto?, y por lo tanto dan cuenta de un tipo de educación. Entonces, en ese sentido es importante esta lógica de que todas las disciplinas que hoy en día denominamos arte, que para los griegos no eran arte, pero que nosotros hoy en día denominamos arte, como la escultura, todas las artes visuales o artes plásticas, la tragedia, la epopeya, los cuentos de Homero, etc., nos enseñan ciertos valores morales, ¿no? Esa es la cuestión. Y esos valores morales están girando generalmente en torno a la idea de moderación, ¿ya? Ese es el elemento central puesto en juego acá. Ahora, ese modo de enseñanza o ese traspaso del conocimiento en la tragedia particularmente se da a través de esta lógica de la representación. La representación involucra, ¿no es cierto?, en primer lugar una cuestión formal muy clara. ¿Qué es lo que involucra la representación formalmente hablando? ¿Qué es lo que uno definiría como una forma representativa? Un actor o alguien, ¿no es cierto?, frente a otro, encarnando algo, ¿no?, digamos así de manera muy general, para hacer, por ejemplo, entrar la danza también dentro del ámbito de la representación. Alguien frente a otra persona, encarnando, es decir, representando, haciéndose parte, ¿no es cierto?, de eso que está queriendo ser traspasado. Digamos que eso puede ser una historia, digamos que eso puede ser un motivo, una idea, tal como lo definimos la otra vez, la lírica, ¿no es cierto?, puede ser simplemente un motivo, etc., ¿no? Es decir, la representación involucra esta idea de participación por un lado, pero a la vez
una cierta división. Tradicionalmente o históricamente, la palabra representación, en griego, la idea de representación se escribía con la palabra hipócrisis, de la cual viene la palabra de aquel que encarna la representación, el representante, uno podría decir. ¿Cuál es el representante? El hipócrita. El hipócritas. Que, si ustedes se dan cuenta, hoy en día tiene un sentido negativo, esta lógica, ¿no es cierto?, de la persona mentirosa.